Hola a todos y a todas, mi nombre es Keilita Medina y en esta oportunidad te voy a invitar a descubrir el profundo mensaje detrás del cuento Los 2 horas, del escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, uno de los más grandes representantes de la literatura latinoamericana. La frase motivadora es: las palabras no revelan historia, sino que también revelan verdades ocultas. En este video exploraremos uno de los relatos menos conocidos pero profundamente simbólicos del escritor y poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Nos referimos al cuento de Los 2 horas. Los 2 horas es un relato que nos invita a reflexionar sobre el destino, la identidad y la disciplina. Acompáñanos a descubrir Los 2 horas, quiénes son y qué misterios esconden. Datos biográficos de César Abraham Vallejo Mendoza. Nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de los Andes peruanos. Fue un destacado poeta, narrador, ensayista y periodista, considerado uno de los autores más influyentes de la literatura latinoamericana. En 1923, él llegó a viajar a París, donde vivió gran parte de su vida y donde tuvo contactos con importantes movimientos culturales y políticos. Allí escribió varios de sus obras más significativas. Su poesía, como Los Heraldos Negros, poemas humanos que expresan el sufrimiento humano, la solidaridad y la búsqueda de la justicia. Vallejo murió en 1938 en París, dejando un legado literario de enorme valor. Bueno, siguiendo con esto tenemos el cuento Los 2 horas. Este llegó a ser publicado en 1923 dentro de los libros Escalas. Este relato está en Piquillanta, un lugar andino del Perú, y se inspira en la cosmovisión indígena. Narra el viaje de 2 jóvenes, Tejuncio y Analcar, 2 jóvenes de la tribu de los Horas, que llegan a un pueblo andino donde son vistos como animales, donde se burlan de ellos y finalmente son castigados injustamente. Esta historia nos muestra la hipocresía moral de una sociedad que se dice religiosa, pero que actúa con odio y desprecio. Lo que Vallejo narra hace casi un siglo sigue ocurriendo hoy. Desigualdad, racismo, abuso de poder y la falta de empatía hacia quienes más necesitan apoyo. Cuando los personajes entran a Pichillacta, ellos sienten una mezcla de curiosidad y alegría, porque están entrando a un mundo totalmente diferente y nuevo para ellos. Ven las casas blancas, los techos rojos, la gente conversando, y todo eso les sorprende. Juncio se queda maravillado, y Analker hasta se pierde por las calles porque está totalmente confundido y asombrado. Pero desde el primer momento, la gente los juzga mal. Escuchamos frases como: "qué indios tan estúpidos, parece que fueron animales, seguro son criminales", frases como esas. Incluso los niños lo siguen porque les llama la atención al ver algo diferente. El problema es que cuando entran a la iglesia y Juncio sonríe con esa risa inocente que él tiene, la gente lo interpreta mal y ahí es donde todo explota. El pueblo se enfurece, los insulta, los golpean, los humillan y al final incluso hasta los arrestan. Todo esto Vallejo nos muestra cómo el prejuicio y la ignorancia pueden destruir la humanidad del otro. La caracterización de personajes. Un ejemplo claro sería el cura, que por ser autoridad debería representar compasión y moral, pero que éste llega a reflejar la hipocresía y sobre todo la violencia que se puede llegar a tener debido a su poder. Por otro lado, están las clases sociales que por su misma condición económica son marginados, incluso ignorados, pero que estos demuestran una dignidad humana muy leal y sobre todo la calidad de persona que pueden llegar a ser. Según González Vigil,
quiere decir de que Vallejo intenta retratar sobre todo aquellas diferencias que puede existir entre ambos mundos, que personajes que deberían representar una cosa por llegar a tener una posición no son lo que nosotros debemos pensar de ellos, mientras que incluso gente que menos tiene, gente pobre, de escasos recursos, llega a tener esa bondad, que por un lado están los poderosos que representan crueldad y por el otro están aquellos que pues representan bondad y son los que más son golpeados o estigmatizados por la sociedad. Y Vallejo intenta representar en esta obra la calidad de persona, la moral y la clase social, que no importa de acuerdo a lo que se intente representar. Los 2 horas simbolizan la pureza, la inocencia, lo auténticamente humano. El título mismo refleja dualidad, lo sagrado frente a lo profano, la espiritualidad humilde del pueblo frente a la corrupción del poder religioso. Vallejo usa estos símbolos para criticarnos, para que reconozcamos que la discriminación no es natural, es una construcción social que debe ser transformada. El tono narrativo. Vallejo no escribe desde la distancia, escribe desde la compasión. Cuando describe el dolor, la confusión o la curiosidad de los horas, no lo hace para burlarse ni para separarlos de nosotros, sino para que nos sintamos como ellos. Escajadillo afirma que Vallejo no solo muestra el dolor, sino que invita al lector a responder normalmente frente a la injusticia. Por eso, en cada página sentimos indignación, ternura, tristeza y conciencia. Ese tono ético vuelve la obra un llamado a la humanidad. El lenguaje. Vallejo combina un estilo poético con la oralidad del mundo andino cuando reproduce expresiones como asina, será, pues padre. No lo hace para ridiculizar, sino para dignificar. El habla humilde se convierte en herramienta de resistencia, en voz legítima e identidad. Así el lenguaje reivindica a los marginados, demostrando que su palabra también es cultura, también es humanidad. La discriminación, el racismo, el clasismo, la desigualdad siguen presentes en el Perú actual. Aún se juzga al que habla distinto, viste distinto o proviene de una comunidad rural. Como en los 2 horas, aún se descriminaliza la pobreza y se normaliza el abuso desde el poder. César Abraham Vallejo Mendoza nos recuerda que una sociedad sin empatía se destruye a sí misma. Conclusión, podemos concluir que los 2 horas es más que un cuento, es una denuncia ética a un llamado a la conciencia social. César Abraham Vallejo Mendoza nos enseña que la humanidad no se mide por la apariencia, la clase o el poder, sino por la capacidad de amar, comprender, respetar al otro. Su mensaje sigue vigente mientras exista desigualdad. La literatura debe recordarnos que todos somos seres humanos y que merecemos dignidad.